Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Este es un nuevo episodio de Feminidad, información sobre lo que no necesitas saber. Recordemos que este es un espacio en el que traigo a colación efemérides, eventos históricos, situaciones del pasado que sean dignas de ser recordadas y nos dejen una reflexión o por lo menos nos diviertan. Y en ese orden de ideas, el tema que nos convoca hoy es recordar. Recordar es vivir y también hay una frase de Albert Einstein, voy a parafrasearla, no sé si me salga bien, dice como todo lo que el hombre ignora no existe para él, pero el tamaño de su universo se determina por el tamaño de su saber. Es interesante conocer qué es lo que ha pasado, cuál es nuestra historia y en ese orden de ideas tener criterio para hablar. El tema que nos convoca hoy es Halloween. Mucha gente pues celebra Halloween o por lo menos tiene presente esa fecha, aunque diría que hoy día ya no es tanto el fervor de la sociedad por esas fechas. Es más bien como que sí, la tengo presente, pero no la celebro, no me disfrazo. Eh, la fecha pagana, pues como que con el advenimiento de la modernidad y los niños de ahora no hay como ese espíritu de Halloween que hubo en años anteriores o en épocas pasadas. Más sin embargo, el protagonista de esta efeméride se llama Orson Welles. Situémonos en el año 1938, en octubre, 30 de octubre, y vamos a escuchar qué pasó en la radio en esa época. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Y bien, imaginémonos que estamos escuchando radio y hay una información de esta índole, por lo menos creería que mucha gente le dio el beneficio de la duda y se alarmó un poco, es decir, hay unos eventos en Marte que pueden llegar a tener cierta inferencia a la Tierra. En ese orden de ideas, démosle un poco de contexto a la radio en esa época. 1938 fue el año previo a la Segunda Guerra Mundial, los ánimos estaban un poco caldeados y la gente tenía como primer farol de información o brújula sobre lo que estaba pasando a la radio. Era el único medio masivo que había y la televisión estaba hasta ahora en una etapa experimental. Entonces hay una información de esta índole y digamos que inmediatamente pasa eso, en la transmisión radial se comunican con un experto, al cual van a denominar como el profesor o científico Pearson, y él da un parte de tranquilidad a la gente y dice, oiga, Marte está a 381 millones de kilómetros de la Tierra, no hay nada que temer, tranquilidad, y son afectaciones que no van a tener inferencia en la vida terrestre. Bueno, todo pasa, todos tranquilos, todo vuelve a la normalidad, pero pasa lo siguiente. Bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. Bien, ya ahora se referencia a la caída de 3 meteoritos en las zonas de Nueva Jersey y Nueva York, y la gente ya se alarma, es decir, ya no solo es eso allá aislado, sino que han caído 3 meteoritos y hay unas afectaciones, realmente sí las hay. Entonces la gente se pregunta y dice, hay una conmoción, dicen, ¿qué está pasando? Se propone el envío de un corresponsal junto al profesor Pearson y referencia lo siguiente. This thing is smooth and you can see its cylindrical shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top's loose! Look out, man! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's
calling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be... No deja de llamar la atención lo que se está referenciando en la radio, es decir, hay una histeria colectiva, hay desmanes por todo Nueva Jersey y Nueva York, digamos, las personas pierden la cabeza, es decir, también ante un evento así es muy fácil que la sociedad se descomponga, pendemos de un hilo, ¿no? Creo que también lo hemos visto últimamente con la sociedad ante ciertos eventos, aunque es arena de otro costal. Digamos que hay afectaciones masivas en el tren, la gente busca refugios, esta información se toma muy en serio y genera pues una histeria colectiva que ya pasó de ser simplemente una transmisión radial a un problema público de dimensiones y una envergadura considerable. Entonces también demos un poco de contexto a quién fue Orson Welles. Orson Welles fue un director de teatro que se especializaba en adaptar fragmentos de libros o libretos de teatro en la radio. No era muy conocido para esa época hasta este punto, y pues él quiso adaptar un libro que se llamó La Guerra de los Mundos, The War of Worlds, y creo que se le salió de las manos porque lo hizo muy bien, pero también las afectaciones que hubo fueron bastante grandes. Vamos a ver cómo transcurre y qué es lo que él plantea, cómo sigue desarrollando esto. Entonces escuchemos. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those preachers know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the wood, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now. Sobra decir que esta fue una interpretación magnífica, es decir, el tipo contrató una banda sonora, actores para que interpretaran cada uno de los roles que iban apareciendo en la transmisión radial. Digamos que ya hace referencia a un ataque y una carnicería que estaban viviendo. Para la época me parece que es de avanzada, es decir, adelantado a la época estaba Orson Welles al proponer algo así, y los actores y toda la puesta en escena me parece increíble, realmente muy interesante. Uno se queda ahí como pegado al audio y se mete en el cuento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente o cuál es el desenlace de esta historia. Escuchemos. Has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against a single fighting machine of the invaders from Mars. 120 known survivors. The rest strewn over the battle area from Grover's Mill to Plainsboro, crushed and trampled to death under the metal feet of the monster, or burned to cinders by its heat ray. The monster is now in control of the middle section of New Jersey and has effectively cut the state through its center. Communication lines are down from Pennsylvania to the Atlantic Ocean. Railroad tracks are torn and service from New York to Philadelphia discontinued, except routing some of the trains through Allerton and Phoenixville. Highways to the north, south, and west are clogged with frantic human traffic. Police and army reserves are unable to control the mad flight. By morning, the fugitives will have swelled Philadelphia, Camden, and Trenton, it is estimated, to twice their normal population. Martial law prevails throughout New Jersey and eastern Pennsylvania. Se referencia a una derrota total, un panorama desolador donde el ejército
de Estados Unidos fue totalmente derrotado. De hecho, se llega al punto de decir que se instauró la ley marcial, que es como la última instancia en un evento bélico, y creería que aquí en este punto la situación se salió totalmente de control, es decir, unos resultados que son totalmente inesperados ante la reacción de las personas. Creo que ya no iba a haber ningún tipo de paliativo que calmara a la gente. Ya habían llamadas por todo lado a Cruz Roja, a policía, bomberos, a la misma estación de radio. Vemos que las consecuencias se salieron de las manos. Escuchemos cómo termina Orson Welles esta transmisión y qué es lo que propone o dice. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Bien, solo era Halloween. No está de más decir que lo pone mucho a pensar a uno este tipo de propuesta que hizo él. Creería que no hay que creer en todo lo que nos dicen, ¿no? Constantemente estamos expuestos a información que es falsa, lo que hoy denominamos como fake news, y no sabemos qué es verídico y qué no es verídico. También hay muchas personas que no tienen un criterio para hablar, pero tienen muchos seguidores, son focos de atención e información, y asimismo esa información que ellos brindan se replica y termina siendo información falsa. También quisiera hablar de una situación 10 años después de este evento. En Ecuador hubo un episodio que se denominó la tragedia de Radio Quito. ¿Qué pasó? Es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de la Tacunga. Una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Una estación radial quiso replicar el mismo modelo de Orson Welles y inicialmente publicaron en el periódico ciertos anuncios referenciando estas situaciones, y ya pues hicieron la transmisión de lo que acabamos de escuchar. Las consecuencias fueron devastadoras, fueron mucho peores que en Estados Unidos. Hubieron muchos suicidios a causa de esta transmisión. La gente no pudo manejar esta noticia, y no solo eso, cuando las personas se dieron cuenta que era simplemente una tomadura de pelo, si se quiere llamar, fueron directamente a la estación radial a hacer una manifestación en la cual incendiaron todo. Hubieron 5 muertos porque los bomberos, la Cruz Roja, la policía, nadie quiso ayudar debido también a las retaliaciones de las consecuencias de lo que pasó. Entonces se salió totalmente de las manos este tipo de puesta en escena, si se quiere, y pues generó en Latinoamérica algo mucho peor de lo que había sido en Norteamérica. Me parece importante también mencionar el tema de redes sociales, es decir, creemos a ciencia cierta en todo lo que vemos, todo lo que se dice es cierto, realmente pasó. Son cosas que lo ponen a pensar a uno. Finalmente escuchemos a Orson Welles hacer una pequeña reflexión ante medios, medio obligado, medio por convicción, sobre lo que pasó. I'm of course surprised that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from the planet Mars. I'm extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners.
creería que como reflexión hay que tener en cuenta tener un pensamiento crítico. Es decir, yo escucho lo que me están diciendo, pero doy el beneficio de duda hasta cierto punto. Hay otra parte que debo corroborar, o al menos si es un tema que me interesa, voy a investigar o a leer un poco y ver si lo que me están diciendo es real, porque hoy día el pensamiento crítico creo que está en desuso y no muchas personas lo ponen en práctica. Entonces creería que es una reflexión final bastante válida. No creo en todo lo que nos dicen porque no es cierto. Y nada, este fue un episodio de Feminidad. Me despido. En caso de que no los vea, feliz día, feliz tarde, feliz noche.